Recibimos al presidente de la AUF, Ignacio Nacho Alonso. Buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro. Un gusto estar contigo y con la audiencia. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, quiero decirte algunas cosas. Primero, siento la obligación conceptual de arrancar esta charla felicitando, porque el objetivo de Uruguay, no me canso de decirlo, el objetivo primero y principal de Uruguay es estar en los mundiales. ¿Coincidimos en esto, Nacho? Siempre principal en cualquier ciclo de clasificatoria, más allá que haya objetivos intermedios y objetivos muy altos como son las Copas América, que Uruguay siempre tiene obligación de ir a pelear, pero la clasificación al Mundial es base de toda planificación y todo planteamiento de objetivos y es hoy, te diría, eh, prácticamente un caso de obligación y a partir de ahora todavía más porque vamos a estar en mundiales con más clasificados del año 26, pero para Uruguay la tradición que tiene y el trabajo que se realiza es una obligación estar. Perfecto. Bueno, en todo caso, me, me alegra coincidir con vos porque yo que vivo como una de las mejores cosas que le ha pasado al fútbol uruguayo, siento también que tengo que decírtelo con claridad, muy bueno para el fútbol, yo soy de los que cree que es muy bueno para la sociedad uruguaya. El razonamiento ese, ¿lo compartimos, presidente? Sí, 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 por supuesto. El fútbol es parte, es parte de las cosas importantes de la sociedad. Y el otro día en un lanzamiento de un libro de Ricardo Lombardo hablábamos de la importancia que tuvo como factor de unidad nacional en los albores del siglo XX, allí cuando vino la segunda década, aquella década gloriosa de campeonatos del mundo, de torneos Copa América, que ganó aquella generación dorada, que sirvió para galvanizar el espíritu nacional y unificar bandos que habían estado enfrentados y además de esos bandos todos los sectores de inmigrantes que habían llegado al país y bueno, galvanizó la ciudadanía, el ser nacional, ¿no? Así que es muy importante para la Yo sociedad. siempre digo lo mismo, presidente, y es, busquen en la tierra un país, a lo mejor hay, no digo que seamos los únicos, busquen en la tierra una nación, una república, que para conmemorar los 100 años del libro más importante que cualquier república tiene, la Constitución, ¿no es cierto? Lo festeje organizando un mundial y haciendo un estadio de fútbol. ¿No? Claramente no hay, no Entonces, hay, no hay. lo digo porque cada tanto hay una especie de minimización o degradación acerca de la incidencia que tiene el fútbol en Uruguay. Y yo digo que es una pieza de alta importancia que tenemos como república y como nación. Por eso es tan importante el fútbol desde muchas miradas. Y para terminar mi razonamiento, estimado Ignacio, yo soy de los ciudadanos de la República que tiene y va a tener un histórico agradecimiento del llamado proceso Tavares, porque creo que le hizo muy bien al fútbol en general, muy bien a la selección en particular, y por todo lo que acabo de decir, muy bien a la sociedad en su conjunto. Y desde ese lugar me parece que es otro de los logros que ha tenido la administración, el proceso Tavares, porque entre otras cosas, siempre que Tavares dirigió a la selección, volviendo a la pregunta inicial, clasificamos al Mundial, aunque no siempre se ganó la Copa América. ¿Vos qué decís al respecto? Totalmente. El proceso de Tavares tuvo ya el mérito desde el diseño en plantear a la selección como el asunto central del fútbol. ¿M? Y ver en la selección el vehículo para todas estas cosas que hoy estamos describiendo. Él llevó un proyecto que se llamó institucionalización de las selecciones nacionales, porque a pesar de esfuerzos que se habían realizado en administraciones anteriores, en procesos anteriores, la selección nunca había tenido un espacio propio, institucionalizado,
dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol que no dependiera de los vaivenes políticos o circunstancias que en la asociación, por imperio de lo apasionado que son los campeonatos locales y los intereses diversos que allí se disputan, existen. Y el maestro, cuando en una interpretación absolutamente correcta de la historia, proveniente de lo que es su formación, porque el maestro siempre tuvo esto como parte de su... Además de yo he tenido posibilidad de leer artículos del maestro de la época que jugaba en Sudamérica, de la década de 60, y ya tenía esas inquietudes. Producto de esa formación, él tuvo esa condición intelectual para llevarlo y volcarlo a un proyecto que tuvo el apoyo suficiente como para ser desarrollado, los resultados, porque esto es fútbol también, y los resultados priman y muchas veces terminan condicionando un proyecto a su favor. Luego, naturalmente, el apoyo y la credibilidad de todos los que formaban parte de ese barco institucional para seguir hacia adelante, para relatarlo bien, ¿no? Porque no es un tema que uno tenga que guiarse por los éxitos deportivos circunstanciales que tuvo en su periodo, ¿no? El Mundial del 2010, el Mundial de las clasificaciones, la Copa América, son circunstancias de juego que pueden darse, pueden no darse, pero sí todo lo que va rodeado a eso, que deriva de un proceso de diseño intelectual, de comprensión de la historia del fútbol, que es algo que revolucionó en mi manera de pensar definitivamente la forma de ordenarnos en el fútbol, que no tener marcha atrás, ¿no? Porque eso, el hecho de colocar a la selección como centro institucional, como capítulo propio, y sacarlo de las circunstancias pasionales que tiene por fuera las competencias internas locales y los distintos intereses, eso de por sí es el gran logro, el gran mérito, el gran legado que va a tener el proceso de selecciones de Tavares, que terminó siendo también muy exitoso en materia de resultados. Y en ese contexto, entonces, me obligo a preguntarte, Nacho, primero, vi el video de homenaje, despedida a este proceso de la selección, lo vi desde la tribuna olímpica, desde el segundo anillo, con mucho frío, como todos, ¿no? Quiero decir, sin ninguna otra connotación que la del hincha que está mirando junto con su hijo y con su esposa el video. Y después, para corroborar lo que yo había sentido cuando llegué acá, hace un rato volví a verlo por la computadora. Tuve la sensación, tengo la idea de que Tavares no estuvo lo suficientemente presente en ese video, y desde mi perspectiva de hincha del fútbol y de la sociedad, y haciendo mías las palabras que vos, presidente, acabas de hacer, siento que eso puede constituir una mínima forma de injusticia. ¿Qué decís al respecto? Mira, lo primero, que era un video que no tenía como objeto el homenaje a Tavares y todo lo que estamos hoy ahora Claro. describiendo. Eso es fundamental. Incluso hay alguna cuestión interna que estuvimos planteando previamente, que tenía también este tema mirado en esa perspectiva, que derivó en hacerlo de esta manera el video. Y en segundo lugar, creo que el maestro estuvo en el video, fue parte del Sí, sí. video, estuvo en la medida que esto era un relato, un homenaje a lo que han sido las instancias que nos depositaron en el Mundial de Qatar, fundamentalmente hacia lo que es el plantel y mirando lo que viene hacia adelante. Claro. Pero sí, nosotros, en lo que cuando estuvimos en las internas del video, este tema lo estuvimos analizando, no queríamos que esto fuera un homenaje a la trayectoria del maestro Tavares. Sí queríamos que estuviera el maestro Tavares para
hacer gráfica la contribución que tuvo en esta etapa, en esta clasificación, porque el maestro también en esta clasificación tiene un aporte en su periodo de 16 puntos, y lo que fue el impulso inicial también, que el maestro, cuando la eliminatoria empieza después de haber empezado la pandemia. Y ahora nos estamos olvidando muchas cosas que nos trajo la pandemia, pero realmente nos afectó mucho. Y el maestro en el medio de los primeros movimientos, ya en el mes de junio, julio, él empezó también a impulsar, mirar esto como un viaje de orgullo para todos los que formaron parte de las 3 selecciones anteriores y que todavía estaban allí buscándole esa vuelta del último baile, de motivarle un punto el ámbito interno de la selección. Fue muy importante. Tiene 16 de los 28 puntos, algo también que es importante, pero no queríamos que este video constituyera un homenaje en sí al maestro. Por No, eso está entendido. De todas maneras, ¿sabes lo que pasa, Nacho? Como yo hablo de muchas cosas todos los días y de fútbol, porque como bien sabes, soy bastante futbolero, de fútbol hablo mucho y fui muy crítico de la forma en que se procesó la salida de Tavares. Yo sentía que no era ético contigo ni con los oyentes sino, si yo no te daba a conocer mi perspectiva de lo que fue. ¿Se entiende? Para jugar con lealtad frente a vos, nosotros, que vos representás. la verdad que en esto nosotros debemos ser muy abiertos. Sabemos que tomamos una decisión que fue jodida y que seguramente tenía una cantidad de aristas de injusticia con la persona y con la historia. Sabíamos lo que teníamos entre manos y no iba a ser nunca una decisión para un lado o para otro que pudiera tener, como estoy en el teléfono, entra una llamada, que pudiera tener una unanimidad. Claro. Y además las perspectivas son constructivas y son, creo que son válidas. Por eso nosotros, en este sentido, claro, tratamos de ser muy abiertos y nosotros aceptamos siempre la crítica que hubo en aquel momento con lo que se tomó como decisión, hayamos generado injusticias y contradicciones con pensamientos propios que uno mismo tiene, ¿no? Perfecto, muy bien, clarísima. De todos modos, por las dudas, creo que no es necesario. Estoy seguro que muchos, igual que yo, estamos viviendo este proceso conducido de la dirección técnica por el Tornado Alonso con muchísimo entusiasmo y con muchísima alegría, porque una cosa no quita la otra, ¿verdad? Como nos sucede a los futboleros. Claro, claro, señor. Claro, claro. Exactamente. Déjame preguntarte, porque no quiero abusar demasiado de tu tiempo, porque además seguramente más temprano que tarde volveremos a charlar de cosas. Necesito que me cuentes cuál ha sido el esquema por el cual, con una sorpresa histórica para los hinchas del fútbol, la selección, al fútbol de la selección, ahora no se la ve, vamos a decirlo claro, a través de la pantalla Tenfield. ¿Dónde estábamos parados en ese sentido? ¿Cuáles son los asuntos que han cambiado? ¿Se acordó? Bueno, en primer lugar, no es la primera vez. Ya en el ciclo anterior de amistosos del año 2019, nosotros hicimos una licitación parecida a esta, donde no se presentó nadie, y los 2 primeros partidos los hicimos con producción propia y los televisamos a través de por la pantalla de Vera Más. Y luego sí, cuando hicimos esa experiencia, nos fue muy bien. Como le decía el otro día a otro colega tuyo, rompimos todos los relojes en aquel momento, en una experiencia muy novedosa. Aparecieron a comprar a un precio que a nosotros nos parecía que en aquel momento era mejor que lo que se había planteado hasta hacía muy poco, que eran 8 o 10 mil dólares por partido amistoso. Claro. Que es muy poco porque esto hay que mantenerlo y es muy costoso mantener una selección. Por tanto, no es la primera. Ahora sí, yo lo que, dicho esto, declarado esto, creo que es una forma de controlar de mejor manera
producto nuestro, que es un producto que corroboró el otro día con un partido de menor envergadura jerárquica, un partido donde no se jugaba nada, la gente se acercó, disfrutó, y el público de selección. Entonces, un producto tan sensible como eso, nosotros podemos tenerlo sin control. Y el está una producción adecuada a la línea de espíritu que tiene la selección, controlada por la AUF. En segundo lugar, obviamente con la gente, como lo hicimos a través de Internet, a través de las redes sociales. No solamente esto implicó salir de la pantalla tradicional, sino también llegar por distintos medios directamente con la gente, como nos gusta a nosotros dialogar en redes. Poder llegar directamente a los distribuidores de señales, es decir, a los que realmente llevan la imagen a cada una de las casas, que son los operadores de televisión para abonados. Pudimos dialogar comercialmente, y lo hicimos muy bien. Y en tercer lugar, que tuvimos también una oportunidad muy linda de llegar vía televisión abierta a un mercado que hoy está un poco olvidado, que es el de las antenitas de televisión abierta, que también, no te digo que siempre, pero tiene también mucho para llegar. Todos los cables que quisieron o que querían pasar el partido lo podían comprar. El precio era súper módico, créanme. Ajá, ajá. Era 4 pesos por partido, por abonado. En lo que paga un abonado por mes, ese precio no existe. Quiere decir que acá todos tuvieron la oportunidad de comprarlo, y yo creo que pudimos romper una barrera que estaba ahí invisible, y llegamos a más del 60, 62, creo que fue el porcentaje de cable de todo el país que compraron. Y también para nosotros, desde el punto de vista comercial, terminó siendo un negocio mucho mejor, que creo que demostró que el camino del control directo, independencia, tiene sus réditos. Conocemos el mercado, dialogamos con la gente, y creo que no le rompimos la economía a nadie, en el Y a la AUF, sentido. perdón la pregunta directa, a la AUF, ¿le entró igual, más o menos dinero que en el anterior esquema? Mirá, los números estamos terminando de hacer hoy, pero ya te puedo adelantar que respecto al esquema que había hasta el año 2019, nosotros multiplicamos por 10 los ingresos de partidos amistosos selección, y respecto a lo que fue el esquema propuesto, la alternativa, multiplicamos por 2.7 aproximadamente. Por lo tanto, para nosotros fue una experiencia absolutamente exitosa. Es decir, por 10 los ingresos, si lo comparamos con El el año esquema anterior a 2019. propósito de partidos amistosos. Sí, ¿cómo se venía cotizando los partidos amistosos hasta el 2019? Multiplicamos por 10. Y respecto a lo que veníamos recibiendo en esta última instancia, ¿no? La otra alternativa de licitación que tuvimos, multiplicamos por 2.7. Y la otra pregunta, porque me parece que financiero aparentemente lo tuvo, pero está la otra parte que tiene que ver con la gente y el número de personas que vieron el partido. Esa, perdóname, Nacho, pero esa ha sido una histórica obsesión de mi parte, ¿verdad? Es decir, nada de esto tiene sentido si la gente no ve el partido. ¿Cómo estamos parados desde ese punto de vista? Nosotros llegamos al 62-63% de los cables. Hoy los números los voy a tener más fino en la tarde, que se animaron a comprar. Luego, pensando que Uruguay tiene 1.150.000 hogares, 1.000.000 según el censo del año 2011, que es el último vigente, y que hay aproximadamente 700.000 que tienen cable. Nosotros, fuera de los que tienen cable, tenemos 450.000 que no lo tienen, y a eso le llegamos por internet, y el ámbito fue total, cubre gran parte de eso, y a los que no tienen internet les llegamos vía televisión abierta, y en algunas localidades nosotros tuvimos algún servicio de interés público donde algunos cables tomaron sin costo la señal. Por lo tanto, creo que la cobertura territorial y prácticamente nacional
de la sociedad fue total. Creo que no se afectó para nada lo que era el esquema anterior. Yo creo también que los cables en Uruguay tienen muy buena llegada y que, bueno, el partido contra México tuvo dificultades, ¿verdad? Fueron explícitas, por otra parte. Tuvimos una dificultad en el 10% aproximadamente de los usuarios de nuestra plataforma tecnológica que tuvieron un problema con el servidor en Amazon, pero luego eso se corrigió para el segundo partido, pudimos resarcir económicamente con el segundo partido a los que tuvieron la dificultad y ni en el segundo ni en el tercero tuvimos problema en ese sector. Los de cable, ya te digo, el 60 y pico % tuvieron, los que no lo tuvieron, en algún caso lo recibieron por un servicio de interés público y en el otro caso, bueno, tendrá que consultar por qué no lo tuvieron a su proveedor de televisión. Y ya te digo, después los que no tienen otra fórmula o no hacen otra fórmula que no sea la de la telita televisión, por lo menos en el área metropolitana también tuvieron la posibilidad de ver el partido. Y para terminar con este segmento, ¿y el Mundial cómo y a través de dónde podrá ser visto? Bueno, el Mundial no es parte de nuestros derechos, son derechos de FIFA directamente, y allí ya hay todo un consorcio que ha comprado y creo que va a asegurar la visualización en todos los hogares del país, porque además FIFA, cuando hace la licitación, obliga, por un tema de difusión, a que los partidos también tengan la mayor cobertura territorial posible para poder difundir el producto. Ahí es todo un capítulo muy interesante el de los derechos y cómo se valorizan, porque siempre hay una pata que es la recaudación y otra pata que es la difusión del producto. Hay que ver cómo se valoriza para que estas dos patas estén equilibradas. En Uruguay yo creo que ha habido históricamente un nivel. Es muy difícil que la gente no llegue al partido, a los partidos importantes. A eso se sumó que la ley de medios en su momento, 19.307, estableció la obligatoriedad de los partidos definitorios ser trasladados por algún medio abierto. Por tanto, creo que ese tema en Uruguay no es tan tema. En otros países de repente sí lo es y por eso a veces FIFA, para lo que es su campeonato del mundo, exige cláusulas de mantenimiento de la difusión del producto para equilibrar también la posibilidad de llegada de toda la gente al producto más importante que tiene el deporte, que es el campeonato del mundo, ¿no? Y en ese sentido, perdón, teniendo en cuenta que es verdad, en líneas generales tiendo a coincidir contigo, de que más allá de los avatares, de los derechos, de las lógicas que a veces coinciden y a veces se muestran como distantes, podríamos decir que en líneas generales la gente termina viendo los partidos. Es eso lo que interpreto de tus palabras, ¿verdad, Nacho? Yo creo que en general esto es un tema histórico. En Uruguay la gente termina viendo los partidos. Exacto. Porque el cable tiene mucha llegada, o la televisión satelital tiene mucha llegada, porque muchas veces lo toman los servicios de televisión por aire, porque siempre hay algún comercio cerca o la casa de un amigo al lado que nos abre. Siempre llegamos al 100% de los hogares que tienen interés en vernos. Por tanto, creo que en Uruguay no es tanto un problema como sí es en algunos otros países. Bien. Aún así, y me quedó claro que no es órbita de la AUF exclusiva, porque está la FIFA por encima de. ¿Cómo sería, si es que estamos en condiciones de anunciar algo, decir algo? ¿Cómo sería el esquema cuando llegue el debut de Uruguay y cuando se transmitan los distintos partidos del Mundial? La gente lo podrá ver a través de qué canales, en el sentido literal incluso, a través de qué plataformas, de qué modo. Mirá, en ese sentido nosotros sabemos que ha sido comprado por dos consorcios de televisión, de distribución de televisión en Uruguay. No podemos dar respuesta porque está en esos consorcios la estrategia de difusión y la fórmula de difusión.
Sé que algunos canales ya han ido trasladándole a la gente o a sus clientes a través de sus plataformas que van a tener el Mundial. No tengo yo ahí respuesta porque ya te digo, ese producto no lo controlamos nosotros, sí lo han comprado empresas importantes en Uruguay y creo que de acuerdo a lo que nosotros conocemos no va a tener ningún problema de llegada incluso por televisión abierta. Bien. Bueno, dame a modo de resumen, porque de aquí faltan algunos meses todavía para el Mundial, es raro estar ya en mitad del año y hablar de que faltan meses para el Mundial. ¿Cuál es el dibujo de cómo Uruguay, la selección me refiero, se va a preparar, va a llegar al Mundial, teniendo en cuenta, bueno, lo curioso del lugar donde se va a realizar el Mundial, las fechas donde se va a disputar el Mundial, etcétera? ¿Desde dónde va a concentrar hasta cuál va a ser el esquema de trabajo? Si vamos a pasar por Israel, si no vamos a pasar. Contame algo de eso, por favor. Bueno, tenemos ahí 3 etapas bien diferenciadas. La primera fue esta que se cumplió con 10 días de entrenamiento, 3 partidos amistosos, 2 frente a equipos mundialistas y uno de carácter más festivo, más de celebración, que fue el partido con Panamá, que es el cierre. Ahora los jugadores, en su gran mayoría, pasan a etapa de licencia. Luego sí, en cada club de pretemporada, mes de julio, comienzan las ligas más relevantes en agosto. Te estoy hablando a grandes trazos. Hay algunos que ya están jugando o vuelven a la actividad, los que están en Liga Argentina, los que están en alguna otra liga que tienen otro esquema. Pero en general la descripción sirve para la mayor parte de los casos. En mes de septiembre tenemos una fecha FIFA con 2 partidos amistosos que van a ser seguramente frente a rivales asiáticos. Resta ver en qué lugar van a ser, porque ahora se descartó Qatar porque FIFA no va a permitir que se hagan los partidos en ese suelo 3 meses antes del Mundial. Y finalmente, desde el día 14 hasta el día 24, que es el debut de Uruguay, hay una etapa de concentración primero fuera de Qatar, de entrenamiento fuera de Qatar, y luego pasamos unos días antes de que empiece el Mundial directamente al lugar de concentración que nosotros aspiramos que se cierre en los próximos días y estamos apuntando todas las baterías a un centro ecuestre que hay allí en Doha, que tiene lugares verdes, la verdad, un entorno muy adecuado a lo que es una concentración, fuera de lo que es fue lo que son los hoteles, es más abierto, y creo que más acogedor en materia deportiva, y es lo que nosotros hoy estamos apuntando. Y el 24 es el debut de nuestra selección. ¿Y cuándo, es decir, hablaste, el 14 es que el entrenador tendría, digamos, al plantel en su conjunto? Sí, es el 14, es el día de obligación para tener a los jugadores ya del plantel todos con el cuerpo técnico. Y perdón la imagen, ¿y dónde es que Alonso le va a decir, hola muchachos, buen día, bienvenidos? ¿Dónde es que se van a encontrar? Bueno, ahí tenemos 2 posibilidades. Una que sea en Israel, que tenemos una propuesta muy interesante, y además de ser muy interesante la propuesta, nos sirve para empezar el mismo día sin distorsiones de viaje, de sueño, de jet lag, etcétera, etcétera, en una concentración muy, muy linda que tiene la selección de Israel allá en ese país. Y la otra opción que estamos recibiendo es una opción de Dubái, que en los próximos días vamos a tener formalmente la propuesta. ¿Y cuáles lucen como ventajas y desventajas en un caso y en el otro? Bueno, yo creo que la de Israel hoy tiene la ventaja, está muy cerquita de Europa, la mayor parte de los futbolistas que forman parte de nuestra selección. Es una concentración de una selección, por tanto tiene las comodidades y la organización, la distribución para poder encarar una etapa de preparación. Hay una propuesta también de carácter económico que es satisfactoria. Y luego sí, en Dubái lo que tenemos es una mayor similitud al clima que vamos a enfrentar
cuando estemos allí en el Mundial, de repente la aclimatación termina siendo más eficiente, pero tampoco es que sea tan distinta la de Tel Aviv a la de, Ah. a la de Dubái, ¿no? Se me ocurre pensar que, de acuerdo a tus palabras, eh, está más cerca del disco el proyecto Israel que el proyecto Dubái, ¿verdad? Bueno, hoy en principio además ya hay una formalidad, ¿no? Que todavía Dubái no lo ha concretado. Sí hemos tenido contactos Bien. con gente muy Te seria. propongo. Sí. Sí. ¿Estás ahí, Nacho? Sí. Ya. Te propongo, a uso de voz, 2 minutos más. Vamos a una brevísima pausa y quiero que me cuentes algo de la Copa Uruguay, ¿sí? ¿Cómo no, Balaón? Dale. Así que nos vamos a una breve pausa. Estamos conversando con Ignacio Nacho Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Estamos con él poniendo la mañana en camino. Para poder levantar esta noche, ya lo sé. Estamos poniendo la mañana en camino y le quiero contar a la gente que nos sigue por el canal. Hablamos de fútbol, seguimos hablando de fútbol con el presidente de la AUF, que a propósito, vamos a decirlo, Nacho, porque yo recordaba cuando Maresca, el expresidente de la AUF, bueno, mirá, hablando de temas que recién conversábamos contigo, fue un presidente de la AUF que vivió un momento bisagra del fútbol uruguayo, donde por primera vez la AUF vendió los derechos de televisación bajo su presidencia. Como seguramente, bueno, vos sos muy gurí, pero seguramente recordarás, o no sé, o alguien te habrá contado después, ¿no? No, lo recuerdo vivamente, porque yo soy muy amigo de la familia Maresca. Soy muy amigo del Tono Maresca, que compañero de clase en aquel tiempo. Y bueno, muchas veces compartí la casa con ellos, estando Carlito como presidente. Y bueno, acá elevo el homenaje a Carlos, que fue un gran presidente de la asociación, que no solamente tuvo eso como instancia destacada, el haber vendido por primera vez una cifra muy interesante para el tiempo los derechos de televisión, sino también el hecho de haber ganado la Copa América que recién hablábamos. Claro, con la dirección, Y además de una cosa interesante desde el punto de vista un tipo, futbolístico, un tipo con el Pichón y espectacular, Morena. un tipo bárbaro, y de esos dirigentes de fútbol de la Guardia Vieja que le hizo notable al fútbol uruguayo. Y también para decirlo todo, ¿no? Porque además es necesario recordar las cosas para ver la evolución de las cosas y no para hacer perversos ajustes de cuenta. Hay que recordar el comportamiento y cómo fue, me sale decir maltratado, quizás no es el término más justo ni más adecuado, no bien tratado, negocio por esta, justamente ese ejecutivo de la AUF y Maresca en particular, por los medios de comunicación masivos, que no entendían cómo es esto de que, pará, ¿cómo que ahora yo voy a tener que pagar para mostrar el fútbol, verdad? Y yo lo recuerdo como joven, más o menos joven, hombre vinculado ya a los medios de comunicación, al periodismo, pero fundamentalmente hincha, y cómo costó mucho entender esos nuevos paradigmas. ¿No es cierto, Nacho? Sí, y además hay un tema importante. El fútbol es un producto que es profesional y la gente lo quiere ver profesional. Si el fútbol, si los clubes no captan el dinero que se factura alrededor del fútbol, que durante mucho tiempo no se hizo, porque a veces los propios dirigentes que estamos al frente de los equipos no comprendíamos bien el mercado, o sea, hay que comprender muy bien los números del mercado. Es muy difícil que después le podamos volcar los recursos a la institución para poder desarrollarla del modo que el profesionalismo de hoy, por lo menos el de nuestra región, no vamos a ir a las Claro. cuestiones superpoderosas, lo requiere. Y Carlito en aquel tiempo, yo creo que interpretó muy bien su tiempo y supo que el fútbol que se venía, y que el profesionalismo que se estaba imponiendo en otras partes de América requería que Uruguay entrara en ese camino, que lamentablemente
también a rezagos deportivos, como es que nuestros equipos a partir de esa época empezaron a sufrir porque se empiezan a valorizar los derechos, empiezan a tomar dinero los equipos de nuestros países competidores, y realmente nos cuesta agarrar después, cuando se va la cometa, volver a agarrarla. Y eso pasó, y hoy muchas de las cosas que nos ponemos a buscar explicaciones, resultados deportivos frente a equipos de nuestra región que antes eran más accesibles, ganan, Claro. está en esto, ¿no? En cómo nosotros manejamos los recursos que el fútbol factura, y que factura mucho, ¿eh? Por eso hay que... te agradezco mucho ese recuerdo a Carlos, porque creo que Sí, fue un sí. adelantado a sus tiempos. No, y además, y yo te lo decía recién en el off the record, y para no dejar a la gente afuera, que yo entrevisté a Maresca en el Viera. El otro día fuimos, ayer domingo fuimos al Viera, está precioso, está divino. La verdad que felicito a Wanderers, y las instalaciones son agradables. Lamentablemente marchamos contra el Bohemio, pero bueno, esa es otra circunstancia y otro tema. Y recuerdo en la tribuna oficial del Viera conversando con Maresca, porque él me citó a mí para la entrevista, y cuando estaba previsto que él dejara la presidencia de la AUF, yo le dije, ¿y se va a ir presidente? Y me dijo, mirá, la verdad que como vengo dulce, o estamos contentos con el triunfo de la Copa América, y teniendo en cuenta que se vienen las eliminatorias y por primera vez jugamos todos contra todos, y clasifican 4 al Mundial de Francia, y además Brasil, por ex campeón, en la época que todavía eso estaba vigente, no va a participar de la eliminatoria, no hay posibilidad de que Uruguay no vaya al Mundial, me acuerdo que me dijo, y sin embargo, en esa primera experiencia de todos contra todos, a Uruguay le fue pésimo. De hecho, fue la peor eliminatoria de Uruguay, porque ya no solo no clasificó al Mundial, sino que ni siquiera estuvo en la conversación. Quedó fuera del Mundial aún antes de llegar a la finalización de la eliminatoria, como seguramente vos recordás. Una etapa antes, en una etapa antes, el último partido con Ecuador lo jugamos en el campo de Maldonado, sin Y chances. fui con el equipo de 13-0, cuando el equipo de 13-0 con el profe Piñerúa, yo formaba parte de ese equipo, estaba todavía en Nuevo Tiempo. Fuimos al campus. Yo me acuerdo de ese mundial, y te dice la anécdota, de esa copa, de esa eliminatoria, haber compartido contigo un partido en la tribuna Amsterdam, arriba del todo, partido con Bolivia, que le ganamos 4-1, que bueno, ayudó, pero no nos dio No para alcanzó. llegar a ese mundial. No alcanzó, no alcanzó. Bueno, volviendo, esto para una vez más dejar arriba de la mesa que no hay que minimizar nunca clasificar al Mundial, como decíamos en el arranque de esta charla. Vendeme un poco, informame un poco acerca de la Copa Uruguay. A mí me entusiasma mucho ese formato, que por otra parte existe en todas las, a esta altura en casi todas las ligas del mundo, ¿no? Y en Sudamérica faltaba Uruguay, y este año, después de los 2 años de pandemia bueno, de terminar de ajustar nuestros calendarios, finalmente se votó. Es una copa en la que van a participar 76 equipos, se van a jugar 77. Lo que resta del año, en fechas entre semana, se lanza mañana con sorteo en Durazno, en el interior del país. De los 76 equipos, 39 son de Montevideo, 37 son del interior, y vamos a tener por primera vez un campeonato bien federal, un campeonato donde van a haber equipos de todos los departamentos, salvo de 33, que seguramente en la medida que vaya recuperando equipos jugando en los campeonatos A y B de OFI y llegando a instancias más avanzadas, va a poder colocar también en las próximas ediciones algún equipo, pero creo que en todas las localidades donde hay algún equipo que juega, ha generado una expectativa tremenda, ha generado una movilización tremenda, y estimamos que en la medida que vayan pasando las fases y se empiecen a dar más partidos entre equipos de los distintos departamentos, con equipos de Montevideo, con equipos AUF, con equipos de OFI, equipos de la C con equipos de la A, se van a ir dando distintas historias que van a ser mucho más lindo lo que es esta primera experiencia. Hay mucho acá para
para contar historias de muchos equipos que son hermosas, que vuelven incluso a jugar campeonatos de nuestra asociación. Se habla mucho de la integración OFF y AUF, pero hay mucho de integración también AUF, ligas distintas que tenemos nosotros con equipos e instituciones hermosas que forman parte de nuestras ligas, que van a empezar a aflorar y ojalá que tenga también una oportunidad linda para hacer un buen torneo deportivamente y también que salga un campeón por primera vez con un premio económico y que ese premio económico luego se deposite en algunos de los proyectos de infraestructura que estamos desarrollando a lo largo y ancho del país. O sea, el sorteo mañana en Durazno, ¿y cuándo arranca el campeonato? El campeonato arranca la siguiente semana, el día 22. Y digamos, los equipos de primera o de segunda división que ahora están en sus respectivos torneos, ¿cuándo les va a tocar jugar contra, qué sé yo, un equipo de Río Negro? La siguiente fase ya empiezan a entrar equipos de la B y luego entran ya equipos de primera división en el mes de agosto. ¿Sí? Vamos a tener ya la participación de los equipos de primera en agosto, equipos de la B, que tenemos muy buenas divisionales, creo que estamos teniendo 3 campeonatos en la A, perdón, en la AUF, muy buenos, el de la P, con grandes equipos, por tanto ya de la primera fase vamos a tener partidos muy interesantes y luego sí, los de primera división entrando con todo en el mes de agosto. Bien. En este esquema, el intermedio, ¿hay que reverlo? ¿Hay que reformularlo? ¿Qué dirías? Nosotros te diríamos que ya lo planteamos rever. En diciembre planteamos la transformación del intermedio en un campeonato inicial para que el campeonato se pudiera jugar con tiempo lindo, que paráramos por lo menos 2, 3 semanas, 4 semanas, un mes, ahora en invierno, donde las temperaturas castigan a la gente, castigan las canchas y es bueno ahí tener alguna suerte de receso, donde se pueden colocar partidos amistosos, pero no la actividad oficial. Y creo que sería muy interesante que el año que viene los clubes tomaran este proyecto y lo consagraran, porque creo que rinde mucho más el campeonato jugado en esa época que en esta época de invierno, además incluso por el público, los déficits de partido que son muy costosos y van menos gente, también genera un impacto en la economía de los equipos. Creo que es una linda forma hoy de replantearnos las cosas. Ajá. Y bueno, también reservar estos espacios para otras competencias o amistosas o los comienzos de estas ligas que estamos hoy comentando como la Copa Uruguay. Y en todo caso, el intermedio más estival. Inicial. Ese es Con, uno de los proyectos que se planteó que quedó para analizarse a partir del mes de julio en las ligas profesionales. pero cuando hablas de inicial, en el inicio del año también, entonces. Exactamente, estival. ¿Y estamos hablando de ya arrancar en enero? O... Estival nocturno, sí, empezando lo antes posible para que la gente tenga los torneos ya oficiales, jugándose por algo en las primeras semanas del año. ¿Y el premio cuál sería? También ya acumular puntos para el anual y la chance de, si lo ganás, obtener la Supercopa o algo más. Bueno, en este caso, hoy el intermedio te da una clasificación a Sudamericana y te da la clasificación a la final, lo que es la Supercopa. Por Sí, sí. tanto, creo que manteniendo estas características podríamos constituir un campeonato nocturno que podría incluso ser en canchas neutrales, con mucho público que en ese tiempo está buscando espectáculos y salir de la casa. ¿Cierto espíritu liguillero de décadas atrás? Exactamente. Una lástima no se pudo hacer este año, se planteó, pero se prefirió estudiar más
y a partir de julio empezar a diagramar la temporada hasta que viene el 2023. Razonando contigo en el aire, se me ocurre que tiene también otro potencial asunto favorable, y es que, si bien es un campeonato en el que se juegan cosas importantes, no tan decisivas y definitivas como el campeonato uruguayo, apertura y clausura, y por lo tanto le va a dar la chance a los equipos a ingresar a la apertura y después obviamente clausura un poquito más aceitados, un poquito más con trayectoria a la cancha más firme. Deportivamente creo que es un buen razonamiento y además las mejores preparaciones siempre se hacen cuando se juega, así que claro, claro. Hoy día aquel concepto de esperar la preparación para luego jugar creo que ya quedó atrás. Bueno, Ignacio, gracias por tu tiempo y No, creo que cometiste un error. Le abriste la puerta a la mañana en camino y quedó entornada, así que nos vamos a colar cada tanto. bueno, vamos arriba, ¿no? Al contrario, un placer. Así que con mucho gusto, ojalá que se repita. Bueno, vamos arriba. Un abrazo grande y gracias por todo, ¿sí? Saludos a todos, che.